Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar acompañándonos y, antes que nada, espero que tú ya tengas tu Biblia, así de esa forma puedes seguir junto a nosotros en el estudio que estamos realizando aquí. Alba, muy bienvenida. Gracias, Daniel. Gracias a todos por estar una vez más allí junto con nosotros para seguir aprendiendo el estudio tan importante que estamos haciendo acerca del libro de Apocalipsis, Daniel, Así ni es. más ni menos. Y estamos en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, así que si quieres ir ya buscándolo allí en tu Biblia, adelante. Mientras tanto, te decimos, por si aún necesitas un poquito más de tiempo, de que le des like, me gusta, share o compartir para que muchas más personas también puedan recibir esta información. Y obviamente si estás en YouTube, hacé lo mismo, pero además te pedimos que te suscribas tocando la campanita y de esa forma YouTube te va a avisar inmediatamente que estamos al aire, o si levantamos algún video también te va a avisar y no te lo vas a perder, no te lo vas a perder para nada. Así es, pero no solamente lo puedes ver en Facebook y lo puedes ver en YouTube, sino también lo puedes escuchar por la radio. Te vas allí a Radio Messer. Hace unos instantes aparecía allí en pantalla nuestra página de internet, que era www.radiomesser.com. Allí puedes también escucharlo en la radio y también puedes bajar la aplicación allí desde esa página para poder tener la radio en tu dispositivo para poder escucharla las 24 horas, los 365 días del año, y también allí tienes todos los medios para poder comunicarse con nosotros. Exactamente. Recuerda compartir Radio Messer también. Y una cosa que es importante y es, si por alguna razón te perdiste alguno de los programas o querés volverlos a ver o querés compartirlos, perfecto, adelante, están todos en las redes, los podés ver, los podés compartir todas las veces que quieras, no tenés que pedir permiso. Recuerda que no tienen derecho a autor justamente por ese mismo motivo, porque nuestro interés es que llegue a todo el mundo y no tengan que estar pidiendo permiso ni cosas por el estilo. Por supuesto. ¿Verdad? Sí, y desde ya te agradecemos por estar acompañándonos. Y Alba, sin más, oramos y comenzamos porque el tiempo avanza y rápido. Amado Padre, agradecido estamos con usted por darnos esta oportunidad ahora de poder abrir su palabra, de poder aprender de ella, poder escudriñarla. Y Señor, que los consejos que usted ha puesto allí en su palabra nos ayuden para seguir adelante en nuestras pisadas y poder seguir, Padre, juntos, tomados de su mano y prepararnos para ese glorioso encuentro con usted. En su nombre, amén, amén, amén. Recordamos entonces una vez más, estamos en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis y vamos a hacer un pequeño repasito. Yo sé, Daniel, que tú tienes algunas páginas para compartir aún con nosotros. Así es, que habíamos leído solamente una parte del programa anterior. Pero simplemente vamos a ubicarnos un poquito dónde estamos en esto del tema. Apocalipsis capítulo 17, estamos en los primeros versículos y habíamos visto que estábamos hablando de un poder político religioso, de una iglesia específicamente identificada aquí, que justamente se la menciona bajo el nombre de Babilonia, que está montando una bestia, que eso significaba justamente la unión de estos dos poderes, político y religioso. Que es una iglesia que ha tenido mucha preponderancia en el pasado, lo tiene ahora y también lo va a tener en el futuro, y que tiene ciertas características, como entre otras cosas, como decía el versículo 5, se llama Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y terminamos de ver qué era eso de las abominaciones. Si quieres repasarlo, puedes ir al programa pasado. Y veíamos en el versículo 6 que esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y dice, cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. O sea, hay cosas muy interesantes que nosotros vamos a ir viendo respecto de esto de los mártires y demás. Y entre otras cosas, tú habías compartido con nosotros un artículo que aparecía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Y ahora nos gustaría si podés compartirnos otro artículo. ¿Por qué? Porque justamente de estos periodos de la historia, tristes periodos de la historia, se hicieron muchos estudios últimamente y se han arribado a interesantes conclusiones además. Así es. El siguiente artículo que tengo aquí
Dice, su fundación tuvo lugar durante la Edad Media, durante el Sínodo III de Toulouse, de 1229. Dice, el documento emitido entonces expresaba: en cada parroquia de la ciudad y fuera de ella, los obispos designaron a un sacerdote y a 2 o 3 laicos, o más si es necesario, de reputación intacta, que se comprometan por juramento a buscar asidua y fielmente a los herejes que vivan en la parroquia. Wow. Visitarán minuciosamente las casas sospechosas, las habitaciones y cuevas y lugares más disimulados, que deberán ser destruidos si descubren herejes o personas que prestan apoyo o favor, asilo o protección a los herejes. Tomarán medidas. Perdón. Entendamos que herejes eran todos aquellos que no comulgaban con las enseñanzas que estaba teniendo esta institución religiosa. Así es. Tomarán medidas para impedir que huyan y los denunciarán lo antes posible al obispo y al señor del lugar o a su lugarteniente. ¿Okay? Tremendo. Realmente. Los señores temporales harán buscar con cuidado a los herejes en las aldeas, las casas y los bosques donde se reúnen y harán destruir sus cobijos. En cuanto a las torturas, los estudiosos dicen lo siguiente. En el otro extremo nos consta que los niños no se libraron del todo, y así sabemos del caso de Isabel Madalena, adolescente de 13 años que en Valencia resistió la tortura y luego fue penitenciada con 100 azotes. ¡Wow! Impresionante. Así es. Las confesiones obtenidas durante el tormento no eran válidas por sí mismas y debían ser ratificadas fuera de él en las 24 horas siguientes. El desarrollo de la tortura era registrado escrupulosamente por los secretarios, incluyendo los quejidos y exclamaciones proferidas por las víctimas. En verdad cabe afirmar, como algunos autores han señalado, que lo más impresionante de la literatura inquisitorial no son los relatos aparatosos de las víctimas ni los comentarios tremendistas de los autores, sino la sobria e implacable descripción del escenario que recoge estas escenas dolorosas sin el menor comentario, con absoluta frialdad y asepsia. Tremendo. Estos textos fueron sacados de la página El Historiador de Mariano Faín. ¿Okay? Y si bien hay mucha más información, creemos que con este poquito nomás que hemos compartido, creo que ya no hemos captado y no hemos dado cuenta, no hemos tenido una pequeña idea respecto a todo este periodo, ¿no es así? Exactamente. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos lo que pasó en este periodo? Porque, entre otras cosas, como nosotros sabemos muy bien, estas cosas se van a volver a repetir. Entonces, yo quisiera compartir, antes de que pudiéramos seguir analizando el libro de Apocalipsis, sí, algunos pasajes muy, pero muy importantes, muy interesantes, que están en el libro Conflicto de los Siglos, que se los recomendamos. Les recomendamos leer todo el libro Conflicto de los Siglos o escucharlo a través de Radio Mesa, por supuesto. Y estoy leyendo en el capítulo titulado La fe de los mártires, donde dice: en las persecuciones más encarnizadas, estos testigos de Jesús conservaron su fe sin mancha. A pesar de verse privados de toda comodidad y aún de la luz del sol mientras moraban en el oscuro pero benigno seno de la tierra, no profirieron quejas. Con palabras de fe, paciencia y esperanza se animaban unos a otros para soportar la privación y la desgracia. La pérdida de todas las bendiciones temporales no pudo obligarlos a renunciar a su fe en Cristo. Las pruebas y la persecución no eran sino peldaños que los acercaban más al descanso y a la recompensa. Como los siervos de Dios en los tiempos antiguos, muchos fueron muertos a palo, no admitiendo la libertad para alcanzar otra resurrección mejor. Recordaban que su maestro había dicho que cuando fuesen perseguidos por causa de Cristo, debían regocijarse mucho, pues grande sería su galardón en los cielos, porque así fueron perseguidos los profetas antes que ellos. Y dice otro pasaje acá, dice: vanos eran los esfuerzos de Satanás para destruir la iglesia de Cristo por medio de la violencia.
La gran lucha en que los discípulos de Jesús se entregaban la vida no cesaban cuando estos fieles portaestandartes caían en su puesto. Triunfaba por su derrota. Los siervos de Dios eran sacrificados, pero su obra siempre seguía adelante. El evangelio cundía más y más, y el número de sus adherentes iba en aumento. Alcanzó hasta las regiones inaccesibles para las águilas romanas, dijo un cristiano reconviniendo a los jefes paganos que atizaban la persecución: atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. De nada os vale vuestra crueldad. No era más que una instigación más poderosa para atraer a otros a su fe. Más somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Eso está en Tertuliano, Apología, párrafo 50. Y otra cosa que me gustaría compartir acá, dice: en vista de esto, Satanás se propuso oponerse con más éxito al gobierno de Dios, implantando su bandera en la iglesia cristiana. Si podía engañar a los discípulos de Cristo e inducirlos a ofender a Dios, decaería su resistencia, su fuerza y su estabilidad, y ellos mismos vendrían a ser presa fácil. O sea, es realmente, como dije antes, un periodo muy pero muy triste de la historia, pero que tenemos que estudiarlo, que tenemos que analizarlo, porque estas cosas van a volver a suceder. Lamentablemente. Van a volver a suceder. Así es. Hasta que, bueno, obviamente después terminan uniéndose el cristianismo con lo que no debería haberse unido. Así es. Alba, creo que indudablemente esta copa, como la que estábamos hablando, que habíamos leído aquí en Apocalipsis, y parte de todo esto que hemos leído, ¿no? Esta copa no solo contiene metafóricamente la sangre de los mártires de aquella época, sino la de todos aquellos que han sido muertos por ser fieles al Evangelio a lo largo de todas las épocas, y eso también incluye a la nuestra. Como decíamos, la historia se va a repetir, y probablemente, no sé si nos tocará específicamente a nosotros o a alguno de ustedes, pero o sabremos de alguien, ¿verdad?, que por ser fiel al Señor tenga que deponer su vida. Así es. Y hay un hecho que quiero destacar, es que dice que está ebria, como leíamos, ¿no? Exacto. Allí dice, en Apocalipsis 17. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Ebria de la sangre. No dice que está simplemente llena, sino ebria. Hay algo muy interesante en una persona que está ebria, y ¿saben lo que es? Que dicha persona no sabe cuándo decir basta a la bebida. Interesante. A un ebrio, si se le sigue dando bebida, la seguirá consumiendo, pues cree que lo que ha tomado no es suficiente. Pero apliquemos esto a este poder político religioso y nos daremos cuenta del porqué del accionar contra todos aquellos que no comulgaron ni comulgan con sus doctrinas y tradiciones. Exacto. Por eso, a lo largo de todos estos años, porque alguien podría haber dicho, bueno, pero después que mataron los primeros se podían haber tranquilizado. No, siguieron con una sed muy tremenda. Muy tremenda. Digo, y justamente en base a eso, que el ebrio no se da cuenta. No se da cuenta. O sea, ¿cómo podríamos decir? Saben que está mal lo que están haciendo, pero igual seguimos tomando. Sí. Bueno, en este caso sabían que lo que estaban haciendo no era lo que Dios estaba pidiendo, pero igual lo siguieron haciendo a lo largo de muchos años. Llevó miles. Bueno, más específicamente casi 1000 años. Casi 1000 persecución años. Religiosa. Así es. Y si ahora pareciera que está dormido, es solo por el hecho de que no se está predicando el mensaje de palabra ni por testimonio a la altura de lo que debe ser. Mira, al respecto de eso, tengo aquí unas citas que me gustaría compartir contigo. Adelante. También están en el conflicto de los siglos. Y dice:
La providencia misteriosa que permite que los justos sufran persecución por parte de los malvados ha sido causa de gran perplejidad para muchos que son débiles en la fe. O sea, nunca falta aquel que es débil en la fe que se pregunta por qué Dios permite, ¿verdad? Así es. Hasta los hay que se sienten tentados a abandonar su confianza en Dios porque Él permite que los hombres más viles prosperen, mientras que los mejores y los más puros sean afligidos y atormentados por el cruel poderío de aquellos. ¿Cómo es posible, dicen ellos, que uno, o sea Dios, que es todo justicia y misericordia y cuyo poder es infinito, tolere tanta injusticia y opresión? Es una cuestión que no nos incumbe. Dios nos ha dado suficientes evidencias de su amor y no debemos dudar de su bondad porque no entendamos los actos de su providencia. Previendo las dudas que asaltarían a sus discípulos en días de prueba y oscuridad, el Salvador les dijo: acordaos de la palabra que yo os he dicho, no es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Juan 15:20. Jesús sufrió por nosotros más de lo que cualquiera de sus discípulos puede sufrir al ser víctima de la crueldad de los malvados. Los que son llamados a sufrir tortura y el martirio no hacen más que seguir las huellas del amado Hijo de Dios. El Señor no tarda su promesa, 2 de Pedro 3:9. Él no se olvida de sus hijos ni los abandona, pero permite a los malvados que pongan de manifiesto su verdadero carácter para que ninguno de los que quiera hacer la voluntad de Dios sea engañado con respecto a ellos. Además, los rectos pasan por el horno de la aflicción para ser purificados y para que por su ejemplo otros queden convencidos de que la fe y la santidad son realidades y finalmente para que su conducta intachable condene a los impíos y a los incrédulos. Otro asunto hay de más importancia aún que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. Y acá viene justamente acotación a lo que tú estabas diciendo. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piadamente en Cristo padecerán persecución. 2 de Timoteo 3:12. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. El conflicto de los siglos, en el capítulo 45. Wow. Perdón, página 45. Ok. Así que queda bien claro el por qué hoy día, en este momento, no estamos pasando eso. Pero nosotros sabemos que se levantará un grupo, ¿verdad? Se levantará un grupo en el cual estarán ustedes y estaremos nosotros y todos aquellos que quieran profesar la verdadera fe de nuestro Señor Jesucristo. Se está levantando ese grupo justamente, y eso va a ser lo que va a determinar no solo que se dé el último pregón para que muchos puedan volver a Cristo, sino que esto también levantará la oposición. Así es, así es. Y necesitamos entender también que Babilonia no se detiene con los mártires del pasado. No. Esta Babilonia está apuntando a aquellos que están en el futuro. Pero para eso, para tenerlo más claro, vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis capítulo 16 y en el versículo 6. Apocalipsis 16, versículo 6. Dice allí: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Nosotros sabemos que a partir del del capítulo 12, estamos hablando ya del tiempo final. Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, tanto este versículo 6 de Apocalipsis 16 como el versículo 6 de Apocalipsis, interesante, los dos son en el versículo 6, como el de Apocalipsis 17, está hablando justamente de este accionar, de este poder bajo el nombre de Babilonia, pero para el futuro. No está hablando de aquel periodo de la Inquisición pasada. Así es. Y estos capítulos están aplicados al futuro. Por cierto, un futuro que está muy cercano a nosotros hoy. Y el hecho de
condenar a los santos a la muerte, les es contado como si lo hubieran muerto, como si hubieran muerto. ¿Ok? Recordemos lo que enseñó Jesús en cuanto a los mandamientos. Y el hecho de pensar en la acción. Esto bastaba para que ya se considerara como una transgresión al mismo. Pero para ello vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5 y en el versículo 28. Allí en Mateo, capítulo 5 y en el versículo 28. Dice allí: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, que ya no es necesario que se cometiera el acto, sino que ya el simple hecho solamente de pensarlo. Podés pecar con el pensamiento. ¿Okay? Por lo tanto, este poder político religioso que imperó en la antigüedad como en la actualidad, ha llevado y llevará a la muerte a todo aquel que no esté dispuesto a beber del vino de su fornicación, como dice la palabra de Dios. Todo aquel que, queriendo ser fiel a las enseñanzas de Cristo, tal cual se encuentran en su palabra, será parte de este grupo de mártires y perseguidores a quienes el enemigo querrá destruir. O sea, serán perseguidos, serán parte del grupo de mártires y de aquellos que van a ser perseguidos. Así es. El mismo Señor dijo que pasaríamos por lo mismo que pasó Él. ¿Sí? Vamos allí a Mateo, capítulo 10, versículo 24 y 25. Mateo, capítulo 10, versículos 24 y 25. ¿Qué nos dice allí, Alba? El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ok. Diga bien claro, digo, si con él hicieron lo que hicieron, evidentemente nosotros que somos inferiores a él también vamos a pasar por lo mismo. Por supuesto. Por eso no nos dejemos engañar por aquellos que, no queriendo ser molestados al estar en su zona de confort, tratan de proclamar la paz. Si aún gozamos de cierta paz, es por lo que se leyó antes, lo que leímos antes, respecto a lo flojo en que estamos haciendo la tarea que el Señor nos ha encomendado. Como decíamos, empecemos a predicar a todo vapor y la oposición se levantará. Así es. Pero sigamos un poco más en la lectura de este libro tan apasionante como es el Apocalipsis, y vamos nuevamente allí, Apocalipsis capítulo 17 y en el versículo 6. ¿Qué dice allí, Alba, por favor? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. O sea, lo repite, quedó asombrado con gran asombro. Fue grande el asombro que allí tuvo él, ¿ok? Y allí Juan expresa su sentir. Dice que quedó extremadamente asombrado. Y evidentemente la escena que se le está presentando a Juan no es algo banal. Ya Juan había visto algo de las penurias que el pueblo de Dios ha afrontado en su tiempo. Correcto. No en vano, él está en esa isla, preso, justamente por ser fiel a Dios, y sabe que sus hermanos apóstoles han sido todos muertos y que el pueblo de Dios que sigue fiel está pasando penurias y persecuciones, dejando su vida en los circos romanos y en otros lugares donde también los han perseguido. Correcto. Pero es de tal índole
lo que se le ha presentado a Juan, que él se termina asombrando, como si comparando con lo que él sabe, ha visto y ha padecido fuera mínimo respecto a lo que le depara al futuro al pueblo fiel de Dios. Exactamente. Evidentemente, digo, es algo que lo impresionó y lo impresionó mucho porque, digo, incluso lo escribe. Se quedó asombrado con gran asombro. Así es. O sea, él no está minimizando las cosas por las cuales él mismo ha pasado y sus otros hermanos en Cristo han pasado. Que va a suceder también. Sucedió cercano, o sea, Juan más adelante surgió. O sea, sucedió y va a volver a suceder. Exacto, pero vos fíjate que, como yo decía, él no está minimizando lo que él vio en el que le pasó a sus hermanos, sino que él, evidentemente, en cierta forma está comparando lo que él vivió y lo que él vio a lo que viene. Dice, no, esto es muchísimo peor de lo que todos nosotros vivimos. Así es. Muchísimo peor. Por supuesto. Pero hay una cosa que... no nos cansaremos de repetir. Las promesas del Señor son verdaderas. Por lo tanto, haríamos bien y es en estudiar las promesas que nos ha hecho para cuando pasamos dificultades y para cuando tengamos que arrastrar estos momentos que asombraron a Juan. Cuando tengamos que enfrentarlos, exacto, cuando tengamos que arrastrar estos momentos. Es bueno tener en mente las promesas de nuestro Señor. Muy bueno eso. No estaremos solos. Quédate tranquilo. Dios mismo estará allí con nosotros. Pero vamos a leer el verso siguiente de Apocalipsis 17. Habíamos leído el versículo 6, vamos al versículo 7. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. El ángel asume toda la responsabilidad de explicarle a Juan el significado de los que ha visto. Y esto es muy similar con el relato de las distintas visiones que se le mostraron a Daniel, y como el ángel lo visitaba para darle la interpretación también. Es cierto. ¿Qué? Dios nunca nos deja en tinieblas, ni mucho menos a ciegas. Si a veces nos parece que estamos de esa forma, puede ser porque aún no llegó el momento oportuno para que Dios nos revele los acontecimientos, pero no porque Él, vamos a decir, Él se goza en que andemos a tientas. Tal vez aún nuestra capacidad de comprenderlo no está suficientemente madura y por eso no nos lo revela. Pero en realidad Dios siempre quiere que nosotros sepamos a ciencia cierta por dónde vamos. ¿Verdad? Eso Así es muy importante. Y en este momento estaríamos pasando al capítulo 17, pero al versículo 8. Pero nuestro tiempo ha avanzado y bastante. Lo dejamos por acá para no dejarlo colgado y a medias, sino que en el próximo programa vamos a seguir allí con el versículo 8 de este libro tan maravilloso y apasionante que es el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, nosotros les extendemos desde aquí la invitación para que puedan nuevamente sintonizar este programa, sintonizarlo a través de Radio Messer o a través de Facebook o de YouTube y de esa forma poder continuar con el estudio, como bien dijo Daniel, Apocalipsis capítulo 17, versículo 8 en adelante, que vamos a seguir viendo qué es lo que Dios tiene para mostrarnos. Así que recuerden, anótenselo ahí, pongan el calendario del celular o donde sea para no perderse el próximo programa. Así es. Y agradecerte por haber estado junto a nosotros. Recuerda darle like, me gusta, comparte con otros, de bajar la aplicación de la radio para que la radio sea tu compañía las 24 horas y todos los días del año. Por lo pronto ahora te invitamos a que podamos orar juntos para terminar. Amado Padre, agradecido estamos con usted por habernos permitido aprender más de su palabra. Y Señor, que todos estos consejos y todo lo que
está escrito allí, Padre, podamos entendernos y, Padre, que podamos de alguna forma darnos cuenta de lo que estamos viviendo y también de lo que ha de venir. Amén. Que, Señor, todo lo que sabemos que ha de suceder, nos ayude, Padre, usted a poder estar preparados, listos para ese momento, para poder, Señor, disfrutar con usted en el futuro por la eternidad. Amén. Señor, gracias por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Sí, Señor. En su nombre, amén, amén, amén. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Te esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias una vez más, que Dios los bendiga y bueno, los esperamos nuevamente.